Nos encontramos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, hoy acá con los miembros de la célula Laura Pollán de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, y otros activistas de Palma Soriano, también de Cienfuegos, y un habanero que ya es santiaguero por el tiempo que lleva con nosotros y por el afecto, el cariño que acá se le tiene. Como todos sabemos, mañana, 1 de mayo, se celebra en Cuba el Día de los Trabajadores. Y como todos ustedes saben, en nuestro país, bajo un régimen totalitario, donde se violan los derechos y libertades fundamentales de la persona y también los derechos elementales de los trabajadores no tienen en verdad motivo por los cuales celebrar. Más bien, los trabajadores cubanos motivos tienen para protestar, para exigir, para irse a la huelga, pero precisamente por la naturaleza represiva, por la naturaleza violenta y vengativa del régimen de los hermanos Castro, los obreros temen perder sus míseros salarios, temen perder sus empleos, quienes lo tienen, porque ya muchos ni siquiera trabajo pueden conseguir. La Unión Patriótica de Cuba viene dándole voz a los trabajadores y a la ciudadanía en general sobre este tema del Día de los Trabajadores y sobre las condiciones en que viven los trabajadores cubanos, las condiciones en que laboran. Y hemos visto ya decenas de opiniones muy críticas sobre esta situación. Se quejan de los miserables salarios, se quejan de las malas condiciones en que laboran, se quejan de las violaciones a sus derechos elementales, se quejan de que no se pueden hacer huelgas en reclamos de mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, se quejan de muchísimas cosas, se quejan de ni siquiera poder llevar o tener con qué llevar a sus hogares la debida alimentación para sus hijos, y ni pensar en vestir como Dios manda a las familias, en vestirlas y calzarlas con tan miserable salario. Me atrevo a asegurar que precisamente por esto de venir dándole voz a los trabajadores y a la población en general, no solamente sobre el tema del Día de los Trabajadores, del 1 de mayo, sino también porque lo hemos venido haciendo sobre otros muchísimos temas: cumbre de las Américas en Panamá, elecciones o farsa electoral en Cuba, y sobre otros muchísimos temas, ¿no? La UNPACU siempre está dando voz al pueblo, porque esa es nuestra misión fundamental: servir a la población y luchar por los derechos y libertades fundamentales, hoy conculcados, hoy pisoteados, de todo el pueblo cubano. Hoy, con la intención de tomar venganza por nuestra labor civilista, por nuestra labor patriótica, la escuela Pepito Tey, a solo unos metros de donde nos encontramos, está en la parte de atrás de esta vivienda, sacó a los niños de una escuela primaria, niños pequeños, niños que van entre los 5, 10 y 11 años de edad, los sacaron a desfilar, por el 1 de mayo, y lo hicieron con carteles: viva el 1 de mayo, viva esto, viva aquello, viva todo, incluso lo que más daño hace y menos deja vivir a los cubanos, como es el caso de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro. Pero la cosa no quedó ahí. Usaron niños que son hijos de opositores pacíficos, sin el consentimiento de estos niños, pero los pasaron frente a nuestra sede
y fue donde más gritaron. Una profesora que algunos de los presentes le conocen y saben de su triste situación personal, de todos los esfuerzos que tiene que hacer, hasta dónde debe llegar para poder conseguir unos pesos para sobrevivir, para mal alimentarse. Dio muestra de total fanatismo en sus gritos furiosos, al punto de que cuando pasó frente a un kiosco que vende productos agrícolas a solo 100 metros de acá de nuestra sede y que pertenece a miembros de la Unión Patriótica de Cuba, ya había perdido la voz. Estaba tan colérica, tan irritada, gritaba con tanta fuerza que ya había perdido la voz. Usaron, entre los niños que usaron hoy, a la niña de 5 años, 6 años de edad, Naomi Hernández Isaac, hija de Iriades Hernández, acá presente, miembro del Consejo de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, y quien fundó y lleva la dirección de la célula Laura Poyán junto a su esposa Maylin Isaac Sánchez. Usaron a la niña en este acto político contra opositores pacíficos, contra demócratas santiagueros. Usaron también a Julio Frandín Reina, niño también de 5 años, hijo de la periodista independiente y destacada miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Yusmila Reina Ferrera. Pero también usaron la niña, ¿no? ¿Qué edad tiene tu niña? 11 años, sin el consentimiento. Alicia Rodríguez, sin el consentimiento del padre. Y así, otros casos. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los padres tienen derecho los padres o los tutores tienen la libertad, el derecho a escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas y de hacer que reciban educación religiosa, la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí a todos los padres cubanos que queremos otro tipo de educación para nuestros hijos y no la educación de corte marxista, de corte comunista, hasta atea que ha impuesto la dictadura de los hermanos Castro, no podemos hacerlo. Se nos viola constantemente, hace más de medio siglo se viola a los cubanos este y otros derechos que tienen que ver con el derecho, con el completo derecho a la educación. También se viola con este tipo de proceder, con esto de usar niños de opositores en actos de repudio, en acciones que van contra los principios de las Naciones Unidas, principios que promueven la paz, la tolerancia, la libertad, la armonía, el respeto a las ideas diferentes. Se violan esos principios, se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se violan los pactos internacionales sobre derechos humanos, se viola la Convención sobre los Derechos del Niño y se violan muchísimos otros pactos y cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las Naciones Unidas y con la carta y con los principios de esta organización mundial. Según la Convención para los Derechos del Niño, en su artículo 2, dice que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, de las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. A nuestros niños le hablan mal, en presencia de nuestros niños ofenden a los opositores pacíficos, a los demócratas cubanos, maestras, profesores comprometidos con el Partido Comunista por no perder su empleo, cumplen orientaciones de la seguridad del Estado, pero no solamente le hablan mal de los opositores pacíficos, de sus padres, de sus familiares, a muchos niños de familias opositoras, sino que también los castigan
por ser miembros de familias opositoras. Los critican, los repudian, los arrinconan, y no solamente lo hacen profesores fanáticos que defienden sus míseros salarios, lo hacen también niños utilizados por estos profesores o niños que son mandados a asumir este tipo de comportamiento por sus padres, que son dirigentes de los CDR, de la Federación de Mujeres, que son organizaciones al servicio de la dictadura, de miembros del Partido Comunista, hijos de policía, hijos de agentes de la seguridad del Estado. Estos niños, por órdenes, por indicaciones de sus padres, discriminan, hostigan, acosan, molestan a nuestros hijos, y tenemos casos de agresiones físicas y de otras formas, ¿no?, de acoso, de hostigamiento contra niños, incluso de muy corta edad. Eso es un serio problema que hemos venido denunciando, y hoy volvemos a denunciar, y no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Padres de niños que están pasando por esta situación, padres opositores, nos han dicho que están dispuestos a sacar a sus hijos de esas escuelas donde se les utiliza con fines políticos sin el consentimiento de sus padres, donde se les discrimina y donde se les maltrata, y que están dispuestos a asumir las consecuencias que de su acción se pueda derivar. La Convención de los Derechos del Niño sigue diciendo en su artículo 5 que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, es decir, sobre los niños, sobre la atención, los cuidados, la educación de los niños. El artículo 28 dice que los Estados partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención. Y eso también se está violando, porque se está aplicando a los niños un modelo de disciplina, una serie de imposiciones que no tienen que ver nada con la Convención sobre los Derechos del Niño, ni tienen que ver nada con el espíritu de las Naciones Unidas, de los principios de la ONU, sino más bien con la mentalidad excluyente, con la mentalidad arbitraria y violadora de los derechos y libertades fundamentales de la persona que impone el régimen unipartidista de los hermanos Castro. En el artículo 29 de dicha convención se dice que los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Esto también se viola bajo el régimen dictatorial de los hermanos Castro en Cuba. No se inculca el respeto a los derechos humanos, no se inculca el respeto a las ideas diferentes, sino todo lo contrario. Se adoctrina al niño desde temprana edad, desde el círculo infantil, para que sea un siervo obediente de un régimen unipartidista, de un régimen totalitario, y que vea como enemigo, como lo peor, como lo más malo, como lo más perverso, todo lo que tenga que ver con naciones libres, con naciones democráticas, con respeto a los derechos humanos, con respeto al pluralismo político, con el respeto a la libertad básica, como la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación pacífica. Tenemos serios problemas con esta cuestión en cuanto a la formación, a la tranquilidad, al normal desarrollo de nuestros niños, y el principal responsable, o los principales responsables, son quienes dirigen, quienes están al frente del régimen totalitario de corte marxista-leninista que los Castro nos han impuesto en Cuba. Aquí muchos de los presentes tienen hijos, son padres y han sufrido grandemente, han pasado por situaciones extremas como la vivida por Jorge Cervantes durante aquellos ataques del 2012, por los cuales quedaron completamente traumatizados
sus 2 pequeños niños. Aquí lo ha sufrido Iliad y Maylin, pero lo han sufrido otros muchos. Lo ha sufrido Giovanni Beltrán, coordinador de los PACU en Guantánamo, también con nosotros acá. Lo han sufrido nuestros hermanos de Palma Soriano y lo han sufrido cientos, miles de opositores pacíficos y sus hijos, su familia, a lo largo y ancho de la nación. Los que quieran argumentar, comentar sobre el tema, expresar sus quejas, sus opiniones sobre el tema, tienen la palabra. Jordani Muñoz, de Palma Soriano. Bueno, yo quisiera expresar sobre ese tema que yo tengo 2 hijas en edad escolar. La mayor tiene 12 años, está en 6º grado y el año pasado fue víctima de un acto de repudio proporcionado por otros niños, ¿no? O los niños de la escuela manipulados por la seguridad del Estado, y uno era hijo de una madre que inclusive ella había tenido problemas en su centro de trabajo, había malversado un dinero y estaba presa, pero cumpliendo una sanción en la casa, y la seguridad del Estado la utilizó a ella para que perpetrara el acto de repudio contra mi hija, y le estaban diciendo que ella era contra, le estaban diciendo que sus padres eran unos gusanos, y le causaron molestia en la escuela. Y yo tuve que personarme allí y pedirle a la directora de que se respetara el criterio de los padres de los muchachos, que ellos sabían que no iban a cambiar nuestra condición. La menor también ha sido víctima de esos tipos de acoso ahí en la escuela también. Esa escuela es Guasiga Baró en Palma Soriano. A cada rato le viven diciendo que sus padres son contra, que sus padres son gusanos, que sus padres son mercenarios del imperialismo. Todo ese tipo de amenazas y chantaje contra los niños aquí se usan cotidianamente cuando los padres de los alumnos son opositores. La guerra es abierta contra ellos, mandada y manipulada por la seguridad del Estado. Giovanni Beltrán Gamboa, coordinador en Guantánamo. Bueno, yo tengo 3 niños, tengo 2 que van a la escuela y uno todavía. Hay uno que está en la escuela en el semiternado Elena Fuentes López, que es el reparto obrero de la provincia de Guantánamo, y el otro está en una escuela especial. Este de 12 años que está en la escuela especial está totalmente traumatizado debido a los actos de repudio y los acosos que ha recibido en la escuela. El más chiquito, que tiene 10 años, he tenido que ir en más de 10 ocasiones a la escuela a reunirme con la directora de la escuela por el acoso constante que lleva por los profesores e incluso por oficiales de la seguridad del Estado. Cuando inició preescolar lo sacó un oficial de la seguridad del Estado con 2 personas más que eran psicólogos sin mi consentimiento para entrevistarle y hacerle varias preguntas a mi niño de con quién se relacionaba, qué hablaban en su casa, entre otras cosas más. También quiero agregar de que el año antepasado mi niño fue golpeado brutalmente por un oficial de la seguridad del Estado que le causó una lesión grave, donde fue intervenido quirúrgicamente y tiene una enfermedad de por vida que se llama osteomelitis. Esta denuncia yo quisiera que saliera en todos los lugares y todas las personas de buena voluntad que escuchen esto, alcen la voz, pues ya yo la hice aquí en todas las instancias, con los certificados médicos y con todo, y por lo menos denuncio la impunidad policial que tiene la autoridad contra los hijos de los disidentes dentro de la isla. Lázaro Curbelo Mejía, de la célula Wilman Villar, Santiago de Cuba. Sí, mi nombre es Lázaro Curbelo Mejía, activista de la célula Wilman Villar Mendoza. Soy padre de 3 niños, 2 de estos cursan en la escuela nombrada El Alemán en Santiago de Cuba, donde mis 2 hijas han sido víctimas de represión, víctimas de acoso por los mismos maestros de la escuela. Incluso han utilizado a algunos alumnos para que le digan a ellos que sus padres son mercenarios. Hasta las mismas maestras le han puesto a hacer párrafos, a hacer composiciones de que Fidel es el patrón, Fidel y Raúl son la vanguardia, son los que representan la patria, Cuba. Fidel y Raúl le debemos todo. Párrafos y composiciones como esta le han puesto a hacer en las escuelas y usando a amiguitos de la misma cuadra donde convivimos nosotros, que son quienes le han dicho a las niñas que si sus padres son mercenarios, que si son gusanos, donde ellas mismas le han respondido, porque gracias a los mismos actos de repudio y la respuesta que nosotros pacíficamente le hemos dado al régimen,
Ellas saben que nosotros realmente no somos mercenarios, más bien somos defensores de los derechos humanos. Jorge Cervantes García, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, yo acuso al régimen de los hermanos Castro de arrebatar la autoridad de los padres sobre los hijos para emplear a estos en actos desde temprana edad hostiles contra su propio pueblo. Personalmente tengo 3 niños que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Contan los medios de comunicación lo que le ha pasado a mis hijos. Existen muchos ejemplos de cómo el régimen utiliza niños para apedrear viviendas, para participar en los llamados actos de repudio, y con lo que pasó hoy aquí frente a la sede, que llegaron al punto de utilizar niños que viven en esta misma casa donde estamos aquí para cantar consignas y gritar cosas frente a sus propios padres aquí. Creo que esto es ya el colmo, que es horroroso, y creo que se debe de hacer algo que frene esta escalada que ellos están utilizando, porque es símbolo de la impotencia que ellos tienen ya, que no saben qué hacer y están llegando a este punto. Presente hay varios padres aquí que tienen niños, padres opositores, que tienen niños que están en esa escuela que está allí, y esos niños marcharon esta mañana aquí contra la voluntad de sus padres, haciendo cosas que ellos incluso no saben ni lo que dicen. Agregar también de que esa misma escuela donde están esos niños, una parte de la escuela que está parte de atrás aquí de la sede, está siendo utilizada como cuartel para donde se atrincheran las brigadas de terroristas, por así llamarle, y creo que ya es un hábito de los regímenes totalitarios de pasar por alto todos los pactos internacionales, todos los convenios, violando todos los derechos, y debemos de aunar nuestras voces y hacer que estas cosas se detengan, por el bien nuestro, por el bien de nuestros hijos y por el bien de nuestro pueblo. Mi nombre es Leonel Rodríguez Díaz, activista de UNPAD y padre de una niña que fue hoy utilizada por el régimen de Castro para abuchear aquí a los opositores que somos nosotros. Y quiero hacer esta denuncia al gobierno y a la dirección de la escuela, porque realmente esto puede constituir un precedente muy grande, y a partir de ahora utilizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños en el enfrentamiento a la oposición, a los disidentes. Como saben que nuestra célula es una célula pacífica, y que más bien nosotros lo que nos duele, nos parte el alma de que utilicen a nuestros niños la seguridad del Estado como método pragmático, tirano, totalitario. Quieren adoctrinar a nuestros hijos para enfrentarnos a nosotros, pero lo triste del caso es que se están enfrentando ellos mismos, porque no se lucha más que por los derechos humanos, por los derechos del niño, porque nuestros hijos crezcan sanos, crezcan inteligentes, crezcan libres. Y aparte de la denuncia que estamos haciendo hoy, también pienso que hay que pasarle carta a la dirección de la primaria y a la dirección de la secundaria, porque estos niños que están hoy en la primaria mañana van a estar en la secundaria, dejando bien claro y establecida de nuestra indignación y que no estamos de acuerdo a que utilicen a nuestros hijos en este tipo de cosas, y que vamos a hacer todo lo posible y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que nunca más suceda este tipo de cosas, porque los precedentes se crean, lo ponen y lo utilizan siempre que quieren, y no podemos permitir ese tipo de cosas. Chaviano. Me llamo Alfonso Chaviano, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Quiero decir que no solamente que ya no es la primera vez que a mí me ocurre este caso, de que cogieron a mi hijo pequeño de 6 años en la escuela Fabricio Ojeda, y lo pararon en pleno matutino diciéndole que el niño estaba perdido, y si él no se esperaba, pues iban a llevar un oficial del MININ que le haría unos papeles y le enviaría a una escuela de conducta. Quiero aclarar bien esto porque no es la primera vez
En el 98, en 1998, que yo pertenecía al Movimiento por la Democracia en Cuba, a mi hijo del mayor, el mayor de mis hijos, le usaron la misma técnica, que la madre tuvo que correr mucho. Hoy se encuentra el menor, llamado Johan Chaviano López, estudiando en La Habana con un tránsito, pero como bien me dijo mi prima también en La Habana, que cuando sepan que quién es el padre, le es muy fácil, es vulnerable para mandarle una escuela de conducta. Quiero que esto ya se sepa también, para que el niño no sufra sobre este tipo de tortura que acostumbra esta dictadura contra niños de padres disidentes. Maylin Isaac. Bueno, me llamo Maylin Isaac, soy madre de Erlin Naomi Hernández Isaac, una de las niñas que desfiló hoy por aquí. Sinceramente me sentía abochornada por lo que hicieron, porque vaya, es bochornoso lo que hicieron, indignada. Del tiro corrí hacia la escuela a pedirle explicación a la profesora que le da clase a Naomi. Ella me dijo que no tenía que ver con eso, que fuera con la directora, que era, me dijo, ve con la dirección, Mayelin, que ella fue la que planeó todo, yo no tengo que ver con eso. Yo fui a pedirle explicación a la directora, que sinceramente ella a mí no me ha pedido permiso para sacar a la niña a un acto político, cuando ya yo he ido 3 veces a la escuela a decir, porque ya esta es la 3ª vez, que no me coja a la niña para cosas políticas, que la niña va a aprender a la escuela. Bueno, la profesora dijo que no, que ella había preparado eso, pero con ningún objetivo. Yo quiero decir que mi hija ha pasado también como algunos padres aquí, acto de repudio. Cuando tenía 3 años fue detenida con su papá y conmigo desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Y quiero decir sinceramente que es verdad que hay que reclamar por qué los niños, por qué cogen los niños para esto. Pero esto pasa aquí en Cuba, ¿por qué? Porque existe nada más que la escuela de los Castro, la escuela de la revolución, como dicen ellos. No existe una escuela privada, no existe una escuela religiosa donde el padre pueda elegir en qué escuela estudiar sus hijos. Hay que por obligación llevarlo a este tipo de escuelas. Y entonces, es verdad que cogen los niños, los abochornan, le dicen que sus padres son gusanos, que son contrarrevolucionarios. Y entonces yo digo, mi hija nada más que tiene 6 años, ahora que empieza a desarrollarse. Mi hija no sabe qué es lo que es gritar arriba Fidel, arriba Raúl. Cuando llegué la niña, lo primerito que me dijo, mami, una profesora me obligó a mí a decir arriba Fidel y arriba Raúl. Y yo le dije que eso no se decía, que eso era malo. ¿Por qué? Porque entre yo y su padre le hemos dicho que Raúl y Fidel son malos. Y su papá le ha dicho, Raúl y Fidel son los que me mandan a darme golpe a mí. Y por eso es que ella dice que son malos. Y así mismo lo obligaron a marchar hoy, no, que era para practicarlo por el 1 de mayo, para que ellos supieran qué es lo que es ser un trabajador. Digo, no, pero es que ellos no tienen ni idea de lo que es ser trabajador, de lo que es marchar por el 1 de mayo. Y entonces al pasarlo por aquí, lo pasaron con doble intención por aquí, por frente de la sede, porque saben que yo vivo aquí. Me pusieron a la niña en primera fila, me le pusieron hasta una bandera que la moviera cuando fuera pasando por aquí. Yo creo que vaya, esa denuncia, vaya, la quiero hacer hoy aquí porque verdad que vaya, me siento indignada con lo que hicieron hoy los profesores. No, bueno, estamos en Cuba, se ve que estamos en Cuba, porque si yo estuviera en otro lugar donde poder demandar a la directora y decir, mira, esta directora sacó del colegio a mi hija sin pedirme permiso a mí, yo creo, bueno, que deberían tomar una medida con ella, pero aquí no van a tomar ninguna medida. ¿Por qué? Porque ya hay una cosa preparada. Cuando te pasó una profesora y se quiso hacer la más revolucionaria que nadie y empezó a gritar y a gritar arriba Fidel y arriba Raúl con unos deseos que vaya, una profesora que la conozco de años, que me le dio clase hasta a mi propio hijo que es mayor, que tiene 20 años, una profesora que pasa necesidades, una profesora que se ha hasta desmayado en la escuela del hambre que pasa, y sin embargo mira cómo se prestó para eso. Eso es lo que quiero denunciar yo. ¿Me entiendes? Denunciarlo al mundo entero, que como no tenemos otro tipo de escuela donde mandar nuestros hijos, principalmente los opositores, no tenemos escuela privada, no tenemos escuelas religiosas, tenemos que entonces ir a esta misma escuela. Eso es lo que quería decir. Quería decir... Iriades Hernández. Quería decir que, como ya decía mi esposa,
acá en Cuba no tenemos otras opciones para dar a nuestros hijos con respecto a las enseñanzas y en la escuela. Pero en respuesta a esto, yo, como padre de mi hija, si continuase o me insinuaran otro adoctrinamiento político en la escuela, la saco de inmediato de la escuela y ya yo personalmente me encargaría de la educación de mi hija. Nunca permitiré que continúen adoctrinando a mi hija en una escuela que realmente responde a los intereses de la dictadura que nos ha oprimido por más de 50 años. Bárbaro Tesoro. Hoy en la mañana me llama la atención que oír esto que pasó aquí en la sede hoy. Hoy en la mañana el hermano Andrew y yo andábamos de paso por el barrio de Los Pinos, son Los Pinos por ahí ando, y eran más chiquitos que eso, yo creo que eran 5 o 6 años, pero era una manifestación y vive el 1 de mayo, pero abajo la gusanera, ¿cómo se llama esto? Para lo que sea, Fidel. Entonces Andrew y yo íbamos caminando y le digo, mira eso, pero qué crimen están haciendo con la conciencia de esos muchachos, ¿qué saben esos muchachos? Seguimos caminando. Coño, nos topamos porque lo hicieron dar una vuelta grande caminando por el barrio aquel. Digo, pero ¿qué es eso? Caminando y con lo mismo. Digo, ¿verdad? Que los muchachos no saben nada, lo cogen para cualquier cosa, porque son inocentes. Es un crimen lo que hacen. Es una operación montada. Leñero. Soy Leinier Cruz Efrán de Guantánamo. Yo soy padre de una niña que recién tiene 2 años y todavía no soy víctima indirecta de este tipo de manipulación y este tipo de abuso. Pero considero que no estoy exento de sufrir lo mismo que han sufrido muchos de los compatriotas aquí presentes. Y quisiera mandarle un mensaje a los responsables, a los dictadores, a los esbirros responsables de estas acciones. No más abuso infantil. Abajo la dictadura y que viva la democracia. ¡Viva Cuba Libre! Viva. Reader, ¿qué consigna habilitaban? Nos contabas hace un instante los niños allá en la zona por donde vives. Sí. ¿Qué reparto? ¿En qué zona? ¿Qué reparto? Bueno, sí, bueno, esta mañana en la zona de acá de Planta yo tuve que recurrir a hacer una diligencia y pude ver a los alumnos de esta primera que se encuentra de abajo con uniforme, los que estaban de la delantera tenían uniforme de militares, vestidos con chaleco de camuflaje y uniforme del Minin, y lo tenían gritando a consigna de que abajo la gusanera, ping pum fuera, la misma estrategia que usan contra opositores pacíficos, pero que ellos no saben ni por qué lo dicen, y ellos manipulan a estos niños para que hagan estos tipos de actos de repudio. Inconscientemente los niños lo hacen, y creo que esto es un abuso que no deberían hacerlo, ¿entiendes? Porque cada cual es libre de pensar lo que quiere y esto es una manipulación a los derechos del niño. ¿Cómo se manifiesta esta situación con los activistas de Pablo Soriano y sus niños en las escuelas? Yo creo que el proceder de la policía política abarca el territorio nacional, es decir, que emplean el mismo método donde quieran, pero traspasa también, va más allá del adoctrinamiento, porque recuerdo que el 26 de noviembre del año antepasado mi vivienda fue asaltada, me encontraba con la niña, una de mis niñas que tenía 2 años en aquel entonces, y con un arriete derribaron la puerta de la casa donde yo tenía a la niña, y recuerdo que la puerta hasta me rozó, es decir que ese día hasta pusieron en peligro la vida de mi hija. Es decir que es donde quiera, en toda Cuba, en toda la isla, que ellos actúan de esta manera. Sobre el abuso infantil, porque a mí también me tocó
con mi hija cuando tenía 12 años. Estábamos el 29 de septiembre de 2013, acá en Luis, cuando el activista Luis cumplía años y fue asaltada a la vivienda, y mi hija de 12 años fue golpeada, y después que fue llegada a la tercera unidad, la torturaron, una tortura delante de la policía política, porque me esposaron a mí y a ella la sujetaron por la cintura, y a mí me metían golpes delante de ella. Y ella gritaba y no se la llevaban. La dejaron ahí hasta que me tiraron en el piso dando golpes. Es una forma de tortura infantil, y quiero denunciarlo una vez más. ¿Ustedes se imaginan muchos de esos inocentes niños cómo salieron esta mañana para la escuela sin la debida alimentación, sin la merienda necesaria? Y esta profesora que se está viendo ahí en pantalla, según me han dicho, es una de las profesoras o maestras que más trabajo pasa, y trabajo pasan todas, porque los salarios que reciben son salarios de miseria, no le alcanzan para cubrir sus necesidades elementales. Tengo entendido, alguien nos contaba hace solo minutos de que padres tienen que mandarle alimentos y otras cosas para que puedan subsistir, y entonces, obedeciendo al Partido Comunista, que las explota, que las mal usa, caen en esta situación que constituye claras violaciones a los derechos de los niños y a los derechos también de la familia o de los padres de los niños. Este señor hoy estaba gritando con mucha furia, ¿no? Como dijimos al inicio de nuestra conversación, que hay que preguntarse hasta dónde se preocupan en verdad, y los padres aquí que tienen niños en dicha escuela podrán, y los vecinos acá del reparto podrán decirlo, hasta dónde se preocupan de verdad por lo que es necesario preocuparse cuando de niños se trata. ¿Hasta dónde se preocupan? Porque los niños aprendan, porque aprendan matemáticas, porque aprendan gramática, porque aprendan de la real historia de su país, porque aprendan a cuidar el medio ambiente, porque aprendan de ideología, porque aprendan de las cosas que deben ser enseñadas en las escuelas. Habría que preguntarse el tiempo que utilizan en enseñar lo que se debe enseñar a los niños y el tiempo que emplean en adoctrinar y en convertir o en querer convertir en autómatas que solo griten consignas y que solo aplaudan y se sometan dócilmente al régimen unipartidista de los hermanos Castro. En el caso de tus hijas, Luis, contabas esta situación acontecida en el 2013, pero en las escuelas, cuando estudiaban, ya no están estudiando ninguna de las dos, ¿no? Sí, hay una que está estudiando y ha tenido problemas también, problema de que le mandan muchachitas a decirle contrarrevolucionaria. Lo que pasa es que ella es de carácter, y usted sabe cómo termina la cosa. Es decir, a gritarle consignas, a decirle que es contrarrevolucionaria, que sus padres son contrarrevolucionarios, eso lo acostumbran a hacer en todas las escuelas. Es parte de esa cuestión de estar repudiando, acosando, hostigando a las personas que opinan diferente. Es parte del mecanismo que utilizan las dictaduras para someter a las personas, para tener a las personas. Ellos han suavizado un poquito, porque yo fui como lo mismo que hizo Mayerín, yo fui y le dije, me la llevo y no va a venir a una clase. Si siguen con eso, me la llevo y no. Ahí está la clave de esta situación, que eso ellos lo van a estar haciendo hasta tanto uno no se ponga fuerte y haga valer sus derechos. Por lo tanto, con documentos y leyes en mano, no vaya a ir y le diga, si esto vuelve a ocurrir, pues me veré obligado a retirar a mi hijo de este lugar, porque este lugar no
enseña debidamente, porque este lugar, en vez de enseñar, de educar según las normas del mundo civilizado, lo que hace es inculcarle odio, inculcarle ideas negativas a mi hijo o a mis hijos. Por lo tanto, me lo voy a llevar. Y la Unión Patriótica de Cuba ha venido incursionando en una serie de aspectos, y en este podríamos profundizar. Y a un momento yo soy de los primeros en estar de acuerdo con que veamos los maestros que tenemos. Tenemos varios maestros en nuestra fila, tenemos licenciados en diferentes asignaturas y podemos crear hasta nuestra propia escuela. Y si nos obligan, si nos siguen hostigando, si nos siguen utilizando nuestros hijos, si nos siguen acosando nuestros hijos, pues creo que podemos montar nuestra escuela. No tendríamos todas las condiciones requeridas, pero podríamos enseñar a nuestros hijos a leer, a escribir, a multiplicar, a restar, a dividir, sin que para que aprendan esas cuestiones elementales tengan que convertirse en instrumentos de un régimen violador, flagrante violador de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Cualquier otra opinión que quieran agregar. Yusmani Mayeda, periodista independiente y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Quisiera añadir, ¿no?, que las escuelas cubanas no informan, demostrado está, ni instruyen ni educan. Conozco a una profesora que por ética es jubilada, y no puedo mencionar, que se dedica a dar repasos particulares, y a su casa fueron personas de Venezuela que se encuentran laborando acá en Santiago de Cuba, y decidieron que ella sea la maestra de su hija, porque estas personas de Venezuela no quieren mandar a su niña de 5 años a las escuelas públicas, porque catalogan que no va a aprender en esta escuela comunista, en esta escuela marxista. Y entonces ella, según los padres venezolanos, la recogen diariamente en su casa, y hasta el reparto Vista Alegre la llevan y nuevamente la depositan en su vivienda cuando terminan de darle la clase a su hija. Pero también me acuerdo como el año pasado, el 20 de noviembre, que es que se cumple con la Convención de los Derechos del Niño, hice un trabajo en torno a esta temática, y como padres me comentaban, padres opositores, me comentaban que sus hijos son víctimas, tanto en la primaria como en la secundaria, de abusos patrocinados por propios niños, de hijos de maestros, de directores partidarios del régimen comunista, de diferentes organizaciones políticas, que son objeto de violencia, como son en la escuela maltratados, como son despojados de su pertenencia, que hoy sabemos que las mochilas y los materiales educativos cuestan muy caro, y muchas veces le cortan la mochila, le cortan el asa, se la rompen, y estos padres tienen que volver con sus escasos recursos, poder adquirir nuevamente estos recursos graves o a altos precios en las tiendas. Y estos niños son víctimas de estos abusos, y hoy tenemos que detenernos. Y yo, como periodista independiente, he sido vocero de estos padres en torno a mis trabajos publicados.